Bueno, el tema que vamos a avanzar el día de hoy corresponde, ¿no es cierto?, a las faneras. Cuando hacemos referencia, no a las faneras, nos estamos refiriendo a los anexos a la piel, es decir, al pelo, a las uñas, a las glándulas sebáceas y a las glándulas sudoríparas. Entonces, son estructuras, ¿no es cierto?, complementarias, visibles sobre la piel y que vamos a incluir, ¿no es cierto?, como había indicado, las uñas, el pelo, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Ahora, existen, ¿no es cierto?, en los animales otros tipos de faneras, como podemos considerar, ¿no es cierto?, el pico, los cuernos, las pezuñas, las plumas, por ejemplo, ¿no? Las faneras, en términos generales, están, ¿no es cierto?, constituidos o compuestos por una sustancia rica en azufre, que es la queratina, Ahora bien, vamos a ir viendo que las faneras van cumpliendo diferentes funciones, ¿no es cierto?, que vamos a ir describiéndolas, ¿no?, a lo largo de lo que es este capítulo, ¿no? Es así que vamos a ir refiriéndonos justamente, ¿no es cierto?, a las características que van a mostrar, ¿no es cierto?, las uñas, los pelos y las lesiones que vamos a evidenciar a este nivel, como también ya lo hemos hecho, ¿no es cierto?, al hablar de las glándulas relacionadas con la piel, como es el caso, ¿no es cierto?, de las glándulas sebáceas, que son glándulas holócrinas que están distribuidas en todo el cuerpo, menos, ¿no?, en las palmas de las manos y plantas de los pies, o las sudoríparas, que son glándulas merócrinas que tienen, ¿no es cierto?, igualmente diferentes afecciones, ¿no?, como ser la anhidrosis, la bronhidrosis, la urohidrosis, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso ya lo hemos ido mencionando. Hoy vamos a enfocarnos en poder relatar, ¿no es cierto?, el estudio del pelo y las uñas. Bien, vamos a empezar hablando del pelo, ¿no es cierto? Y cuando nos referimos al pelo, vamos a considerar que el folículo piloso es una invaginación de la epidermis que va a crecer de manera oblicua hacia la profundidad de la dermis. La porción inferior, que lo vamos a llamar, ¿no es cierto?, bulbo, se va a ensanchar para albergar a lo que conocemos como la papila dérmica, que es muy vascularizada y que va a permitir la nutrición, ¿no?, de esta estructura. Las células que están ubicadas por encima, ¿no?, las células que están ubicadas por encima de la papila van a constituir la matriz, que son semejantes a las células basales que habíamos mencionado en la epidermis. Estas son la parte germinativa del folículo. Aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, también de que las células, los melanocitos, las células que producen la melanina, van a ir migrando y se van a ubicar, ¿no es cierto?, en la matriz, para poder dar, ¿no es cierto?, el depósito del color y dar los diferentes tonos de color al pelo, ¿no es cierto?, considerando que hay personas que tienen el pelo, ¿no es cierto?, de color castaño, otros tienen, ¿cierto?, el color más negro y bueno, cada uno va teniendo diferentes características en cuanto al color de su pelo. Sin embargo, vamos a considerar la unidad pilosebácea, ¿no?, que está comprendida justamente por el folículo piloso, el músculo, ¿no es cierto?, piloerector o erector del pelo y la glándula sebácea que está relacionada, ¿no? La glándula sebácea que está relacionada. Ahora bien, cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a las capas del pelo, vamos a considerar que existen tres capas. Ya, la capa que corresponde, ¿no es cierto?, a la cutícula, que es la porción que va envolviendo, ¿no es cierto?, el pelo, la corteza, que es la porción gruesa, ¿no?, la porción gruesa, la porción que tiene queratina dura, o bien la médula, que corresponde, ¿cierto?, a esa porción formada por la queratina, ¿no es cierto?, blanda, que puede estar distribuida de manera continua en fragmentos o puede estar ausente, ¿no?, dependiendo del tipo de pelo que estamos considerando. Y es en ese sentido de que vamos a referirnos, ¿no es cierto?, aquí hay tres tipos de pelo: lo que es el lanugo, que es el pelo delgado, el que cubre la superficie del feto, ¿no es cierto?, y que se cae un mes antes del nacimiento; el vello, que es un pelo delgado, corto, que no tiene médula, y que, bueno, vamos a diferenciar justamente por este aspecto del pelo terminal, que tiene su médula, que es un pelo largo, duro, grueso, ¿no?, pigmentado, que lo vamos a describir a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la barba, del bigote, de las cejas, las pestañas, ¿no es cierto?, para poder identificar los tres tipos de pelo. En cuanto a sus alteraciones, tenemos que considerar, ¿no es cierto?,
que existen alteraciones cuantitativas, es decir, que van a comprometer el tallo piloso, o cualitativas en cuanto a la cantidad. En relación a las cuantitativas, las que comprometen el tallo piloso, vamos a encontrar que pueden provocar adelgazamiento del pelo, ¿no? Por ejemplo, en el hipertiroidismo, o puede provocar su engrosamiento, y ahí hablamos del hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo. Como también puede observarse la fragilidad, ¿no es cierto?, en el tallo piloso. Las alteraciones cuantitativas, en cambio, nos van a hacer referencia, ¿no es cierto?, a lo que corresponde las alopecias. Alopecias. Entonces, estas alopecias pueden producirse por diferentes causas. Pueden producirse, por ejemplo, por el tema, ¿no es cierto?, de ser un componente hereditario y no representar ninguna patología, sino la herencia, ¿no?, que van transmitiendo los padres, que provoque ello. Puede verse el uso de quimioterapia en el manejo de neoplasias, por ejemplo, el manejo de cáncer, ¿no? Y eso es importante a la hora de poder, ¿no es cierto?, considerar las causas de la alopecia. Como también se puede ver a una alopecia cicatrizal, donde existe, ¿no es cierto?, lesión, donde al producirse la regeneración puede dejar una zona sin presencia de los pelos, ¿no?, de la zona. Alopecias pueden existir, ¿no es cierto?, de manera circunscrita, ¿no?, por zonas, lo que vamos, por ejemplo, orientando a lo que es la alopecia areata, por ejemplo, ¿no?, que constituye la pérdida de pelos, ¿no?, terminales de forma pues redondeada u oval, como estamos viendo aquí en la diapositiva, en la imagen, ¿no? En este caso puede tener cualquier localización, como estamos viendo en el cuero cabelludo. Puede haber o no una reacción inflamatoria, ¿no? Afecta por igual en ambos sexos, tanto al varón como a la mujer, ¿no? Entonces, esta alopecia areata puede desaparecer también de forma espontánea, ¿no? En algunos casos, bueno, va a abarcar gran parte del cuero cabelludo, todo el cuero cabelludo, por ejemplo, puede caerse, ¿no es cierto?, el pelo, alopecia total, o puede abarcar todo el cuerpo, el pelo del cuerpo, ¿no es cierto?, lo que es la alopecia universal. Entonces, ahí vamos encontrando uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, de alopecia que podemos mencionar. Puede, ¿no es cierto?, encontrar un aumento en cuanto al número, ¿no?, al aumento en la cantidad, digamos, ¿no?, en lo que es la hipertricosis. Y aquí nos estamos relacionando justamente, ¿no es cierto?, en el tema de que exista un aumento del pelo velloso, ¿no es cierto?, independiente del componente androgénico, ¿no? No está influenciado por las hormonas, por el aumento del nivel de andrógenos que pueda tener la persona, ¿no? Como también vamos a encontrar la hipotricosis, donde existe una disminución, ¿no es cierto?, del manto piloso corporal. Ahí vemos, ¿no es cierto?, una hipotricosis. Bueno, hay que diferenciar esa hipertricosis de lo que corresponde, ¿cierto?, al hirsutismo. Es muy importante en relación, ¿no es cierto?, a que puede existir un crecimiento del pelo terminal en las mujeres con un patrón de tipo androide. A nivel de la cara, por ejemplo, observar la barba, observar el bigote, ¿no es cierto? O bien podemos observar a nivel, ¿no es cierto?, del cuerpo, donde vamos a encontrar a nivel del tórax, por ejemplo, el vello púbico, que normalmente tiene forma triangular de base superior, va adquiriendo esa forma romboidal, donde se va prolongando hacia el ombligo, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos que esto puede verse a un componente hereditario, no tener un factor no patológico, como también puede verse, ¿no?, al exceso de hormonas androgénicas, como en el caso del ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no?, tumores de la suprarrenal que puede llevar a esta situación. En algunos casos, ¿no es cierto?, entonces puede corresponder evidentemente a algo hereditario, como también en algo patológico, como es el caso del ovario poliquístico o el síndrome de Cushing también, ¿no? Bueno, eso en relación, ¿no es cierto?, al hirsutismo. En relación a las uñas, ¿no?, van a cubrir el dorso de la extremidad distal de los dedos, ¿no? Cumple una función protectora, ¿no? Se va a formar a partir, ¿no es cierto?, de la invaginación epidérmica. Podemos encontrar algunos detalles, por ejemplo, ¿no?, la lámina unguial, ¿no?, que se va a formar en la matriz, que va a estar cubierta y protegida, ¿no es cierto?, por el pliegue proximal. Entonces ahí tenemos el pliegue proximal.
¿no? Ahora, en esta imagen podemos reconocer, ¿no es cierto?, la cutícula, ¿no? La cutícula, que es la parte, ¿no?, córnea terminal de este pliegue proximal que lo estamos mencionando, ¿no? Y que se extiende sobre la lámina, a la cual está, ¿no es cierto?, adherida íntimamente de una manera tan firme que impide, ¿no es cierto?, el ingreso de líquido, de microorganismos, ¿no es cierto?, que puedan provocar un proceso inflamatorio o infeccioso, por ejemplo, a este nivel, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la presencia, por ejemplo, de la lúnula, ¿no?, que marca la terminación distal de la matriz y que la podemos observar sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestros dedos pulgares, aunque se observa también en el resto de los dedos, a manera, ¿no es cierto?, de una media luna, a manera de una media luna. Ahora, la lámina unguial, ¿no es cierto?, está descansando sobre el lecho unguial, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar aquí distinguiendo, ¿no?, su extremo libre, por ejemplo, bueno, relata, ¿no?, las principales características en relación, ¿no es cierto?, a la uña, en relación a la uña. Ahora, existen diferentes alteraciones que vamos a ver en este capítulo, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar alteraciones en el color, en lo que es, ¿no es cierto?, la forma que va adquiriendo la uña, en el ángulo que forma, ¿no es cierto?, la uña, para poder ir describiéndolos, ¿no?, de acuerdo a las patologías. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, alteraciones como el caso, ¿no?, de los dedos hipocráticos, dedos en palillos de tambor. En pacientes sometidos a un periodo de hipoxia, ¿no es cierto?, crónico de manera prolongada, podemos encontrar esta alteración, ¿no? Y aquí encontramos 4 características que tiene que reunir, ¿no es cierto?, que tenemos que observar a nivel de los dedos para decir que estamos frente a lo que son los dedos hipocráticos, ¿no? A los dedos hipocráticos o dedos en palillos de tambor. Vamos a encontrar las uñas en vidrio de reloj, uñas en vidrio de reloj. Miren, la curvatura que va adquiriendo la uña se asemeja a esos relojes antiguos, ¿no es cierto?, donde vamos a observar que hay una modificación del ángulo que normalmente se observa, ¿cierto?, a nivel de la implantación de la uña, que corresponde a 160 grados. Aquí observamos que hay un aumento, ¿cierto?, que va a llegar a los 180 grados. Y eso es una característica. El engrosamiento, ¿cierto?, a nivel de la falange distal, ¿no? La acropaquia, así se llamaba, ¿no es cierto?, acropaquia, donde también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que existe, además de esa convexidad, hemos dicho, esa pérdida, ¿no es cierto?, del ángulo de la raíz de la uña con el dedo, ¿no?, que habíamos dicho que se modificaba de 160 a 180 grados. Como también si palpáramos este engrosamiento distal a nivel de las falanges, vamos a encontrar que se adquiere una consistencia blanda, que la vamos comparando, ¿cierto?, con esa esponjosidad que se va mencionando, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, los dedos hipocráticos, y es para mostrar justamente el ángulo, ¿cierto?, cómo va modificando comparado con lo normal, y esa convexidad de las uñas que le va dando ese aspecto de uñas en vidrio de reloj. Alteraciones asociadas a las infecciones, por ejemplo, la paroniquia es la inflamación alrededor, ¿no es cierto?, de la uña. Aquí vamos a encontrar entonces que la paciente va a tener inflamación, va a tener dolor, ¿no es cierto?, a nivel de los pliegues unguiales, como también a nivel de los pliegues laterales. Puede en algunos casos encontrarse un drenaje, ¿no?, de tipo purulento que pueda hacer, ¿no es cierto?, puede acompañar para poder reconocer, ¿no es cierto?, esta lesión. La tiña unguial, vamos a encontrar la presencia de hongos, ¿no es cierto?, hongos en la uña, ¿no?, que pueden mostrar diferentes patrones. En algunos casos la uña se vuelve amarillenta, ¿no?, como estamos observando en este caso. En otros se vuelve más bien blanquecina. Se puede ir separando, ¿no es cierto?, se puede ir separando la uña del lecho unguial. Y también vamos a encontrar esa fragilidad que puede mostrar, ¿no es cierto?, puede mostrar la fragilidad de la uña y va a hacer que se vaya fraccionando o rompiendo fácilmente, ¿no? La onicomicosis. Entonces, de igual manera se utiliza un término para hacer referencia a esa infección por hongos, ¿no es cierto?, a nivel de las uñas. Las uñas encarnadas. Esto es cuando se observa, ¿cierto?, a nivel del primer ortejo en el pie, cuando la uña, ¿no es cierto?, va perforando el pliegue unguial lateral, ¿no es cierto?, y va creciendo hacia el interior de la dermis. Esto causa mucho dolor, va a llevar a un proceso inflamatorio,
¿no? Que tenemos que saber reconocer, la uña encarnada. Puede haber situaciones en las cuales se vaya formando un hematoma subungueal, ¿no? Que esto va a provocar por un trauma, ¿no es cierto? Y ese acúmulo de sangre puede ir provocando la discencia y la pérdida, ¿no es cierto?, de la uña, producto de esa colección hemática, ¿no? Leuconiquia, cambios en el color. Aquí vamos a observar que con relativa frecuencia se observan, ¿no es cierto?, lesiones blanquecinas a nivel de la uña. A nivel de la placa, ¿no es cierto?, de la uña, se observa esta coloración blanquecina. Puede deberse en algunos casos, ¿no es cierto?, a vitaminosis, por ejemplo, ¿no?, a deficiencias nutricionales, ¿no?, en pacientes desnutridos, o deficiencia de vitaminas, sobre todo la vitamina B, como también en algunos pacientes con anemia también se les puede observar esta característica, ¿no? En la falta de proteínas también se observa la coloración blanquecina, la leuconiquia, por ejemplo, en pacientes que tengan, ¿no es cierto?, cirrosis, por ejemplo, hepática, puede también observarse estas lesiones, que pueden ser pequeñas, varias, o puede abarcar incluso toda la uña. Onicolisis, desprendimiento, ¿no es cierto?, de la uña. Aquí va a estar relacionado, ¿no es cierto?, con la fragilidad de la uña. Si hay fragilidad, se va a ir desprendiendo, ¿no es cierto? Y eso vamos a considerarlo como la onicolisis, que se observan en diferentes afecciones, ¿no? La candidiasis, dermatitis alérgica, psoriasis, bueno, podemos encontrar como causantes de esta situación. Coiloniquia, uña deprimida, ¿no? Comparada como una cuchara, que también se encuentran desnutridos, ¿no? O deficiencias vitamínicas, la vitaminosis, sobre todo la B, pacientes con anemia ferropénica y algunas afecciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo la presencia de hongos, ¿no? Dermatitis fúngica o en algunos casos en pacientes hipotiroideos. ¿No? Aquí vemos la coiloniquia, ¿no es cierto?, que también va a afectar, ¿no es cierto?, dándome esa excavación a nivel de la uña. Los surcos de Biot o Beau, encontramos depresiones transversales, ¿no es cierto?, a nivel de la base de la lúnula de las uñas, que se asocia a un estado de hipercalcemia, ¿no? Afecciones como el pénfigo o bien a problemas de tipo coronario, ¿no? Pacientes con infarto, por ejemplo, pueden mostrarnos esta lesión transversal igualmente que vamos a observar a nivel de las uñas. Podemos encontrar algunos patrones, ¿no es cierto?, en relación a la leuconiquia, ¿no es cierto?, que habíamos descrito anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, se van formando bandas blanquecinas, las uñas de Merck. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, que hay bandas blanquecinas que podemos observar en la pérdida de proteínas provocada, ya sea, ¿no es cierto?, por un problema de tipo renal, de síndrome nefrótico, por ejemplo, que me lleva, ¿no es cierto?, a la pérdida de proteínas, sobre todo la albúmina, una hipoalbuminemia, eso hay que corregir, hipoalbuminemia, como también a nivel, ¿no es cierto?, de lo que corresponde la falta de producción, como es el caso de la cirrosis, ¿no es cierto? Cuando hay una insuficiencia hepática crónica como la cirrosis, también disminuye la producción de la albúmina y nos va a llevar a estas lesiones blanquecinas. Las uñas blancas de Terry, ¿no?, donde observamos las uñas blancas de Terry, donde se puede evidenciar, ¿no es cierto?, bandas transversales, ¿no?, que puedan comprometer, ¿no es cierto?, prácticamente gran parte o toda la uña, ¿no? La uña aparece blanquecina. Cuando está todo blanco, nos referimos a las uñas de Terry. Igual, ¿no? Hay una menor producción de albúmina, como es el caso de la cirrosis, o la pérdida, ¿no es cierto?, como es en el caso del síndrome nefrótico, que se pierde grandes volúmenes de proteínas por la orina. Paquioniquia, engrosamiento de las uñas, ¿no? Entonces, paquio vamos a relacionar a un grosor, ¿no es cierto?, aumentado, y niquia nos hace referencia a la uña, ¿no? Ahí vemos la paquioniquia en los dedos de nuestras uñas de los dedos del paciente, ¿no? Escleroniquia, endurecimiento excesivo de las uñas. La megaloniquia, vamos a encontrar, cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a la megaloniquia, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a un aumento de tamaño, ¿ya?, y espesor de la uña. Son uñas grandes, son uñas grandes. Existen algunos términos, ¿no es cierto?, relacionados al tamaño de las uñas o a la forma que va mostrando, ¿no es cierto?, la configuración. Por ejemplo, la macroniquia, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que son uñas que tienen una lámina ungueal más ancha que lo normal, ¿no es cierto?, donde
es una característica para hablar, ¿no es cierto?, de uñas grandes. La braquioniquia, ¿no? El ancho de la uña es más grande que el largo, por ejemplo, ¿no? La uña es más ancha que larga. La doliconiquia, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el eje longitudinal es mayor que lo que habitualmente podríamos observar, ¿no es cierto?, en las uñas de nuestro paciente. Bueno, entonces existen varios términos que vamos a ir relacionando justamente a la configuración que puede tener, ¿no es cierto?, la uña, que puede tener la uña de un paciente, ¿no? Onicorexis, hasta estamos hablando de la onicolisis, ¿no es cierto?, que se va desprendiendo en fragmentos. ¿Por qué se desprenden en fragmentos? Por la fragilidad. Entonces, la onicorexis es la fragilidad de las uñas. La onicolisis es el desprendimiento, ¿cierto?, de pedazos de las uñas. Podemos encontrar a través de la uña, ver en el lecho unguial, ¿no es cierto?, hemorragia. Y hay hemorragias de tipo lineal, ¿no es cierto?, que las vamos a llamar hemorragias en astilla, por ejemplo, ¿no?, que se puede encontrar en algunos casos en las endocarditis bacterianas, por ejemplo. Entonces, en una uña podemos encontrar, ¿no es cierto?, onicorexis, fragilidad, onicolisis, su desprendimiento, ¿no es cierto?, que podemos observar, por ejemplo, en afecciones micóticas, ¿no es cierto?, las onicomicosis pueden tener estas características. Ahí vemos, ¿no es cierto?, las hemorragias en astilla que vienen, pasan muy desapercibidas, ¿no? Aquí veo hemorragias lineales que se pueden observar cuando se evidencia, ¿no es cierto?, a nivel del lecho unguial este tipo de lesiones. La onicogrifosis se refiere, ¿cierto?, a que la uña se va encurvando a manera de un gancho. Es una uña gruesa, es una uña endurecida. Sobre todo en pacientes que tienen déficit circulatorio, en los ancianos se puede observar este tipo de uñas, como también en algunas afecciones como la sífilis, ¿no es cierto?, o la filaria, ¿no?, la elefantiasis, ¿no? Se puede observar este tipo de uñas, ¿no?, a nivel de los pacientes. Bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy, ¿no?, para poder esperar, pues, si tienen alguna duda y poderles aclarar.